Bueno, buenas noches. Hoy es específicamente 1 de marzo del año 2022 y continuamos nosotros con estas actividades que ya comenzamos desde el mes de febrero, enmarcado en lo que es el Club de los Capsuleros, una iniciativa de cápsula migrante para tener estos espacios de encuentro donde ofrecer información de primera mano para la comunidad migrante, inicialmente la que se encuentra en Perú, pero sabemos que hay migrantes venezolanos en Latinoamérica y todo el mundo y procuramos igual traerles recursos para informativos que puedan ser útiles para ustedes y que también de alguna manera les permita también en sus procesos de adaptación e integración a los países en los que van a migrar y en el país en el que se encuentran en este momento. Nosotros hoy, bueno, una actividad que de alguna manera es especial, como todas nuestras actividades que hacemos cuando las organizamos dentro de Cápsula Migrante y el Club de los Capsuleros, y es que, bueno, una colega, amiga, Natalia Matamoros, que es periodista, es editora del portal informativo para venezolanos en México, que está precisamente allá en este país, que se llama Espalante, pueden buscarlo por internet y sus redes sociales. Nos va a acompañar hoy para conversar un poco y entender cuáles han sido estas medidas que desde el gobierno de México se implementaron. Quizás hay algunas dudas, algunos procesos que tal vez no son bien entendidos para la comunidad venezolana y se requieren como esclarecerlos un poco, sobre todo porque se ha dado esta situación de que ahora más venezolanos están migrando hacia México, Estados Unidos. Y bueno, es parte de lo que queremos nosotros traer aquí el día de hoy, bueno, y es conversar con Natalia para esto. Muchas gracias, Natalia, por el espacio y bueno, también permitirnos de tu tiempo para estar aquí con nuestra comunidad y conversar sobre esto. Claro que sí, bueno, para mí un honor que me hayas invitado, de verdad, siempre será un gustazo, de verdad, tenemos que hacer este tipo de actividades más a menudo porque es bueno que la comunidad migrante en todo, desde distintos lugares de donde esté informada sobre todo lo que son los procesos y por qué suceden estos procesos, sobre todo, ¿no? En el caso de México, específicamente, las restricciones para el ingreso al país son de vieja data. Te digo que desde el año 2017. De hecho, hasta antes, 2016, ya se estaban registrando las primeras devoluciones. Yo no sé si ustedes habrán oído las devoluciones y los conflictos en el aeropuerto por parte de los funcionarios de migración. Sí, eso había pasado. Devolvían, sí. eso es de vieja data, eso no es de ahorita. Lo que pasa es que, claro, últimamente han devuelto vuelos enteros, aviones enteros cargados de venezolanos, han sido más evidentes estas devoluciones. Ahora bien, bueno, de hecho, yo estoy acá desde el año 2017, ingresé con visa de trabajo, que es un documento legal que te lo da sellado por la embajada, el consulado mexicano, y estuve media hora retenida en el aeropuerto Benito Juárez. Ahora bien, ¿por qué es esto? ¿No? Evidentemente, estas son restricciones porque de un tiempo para acá los venezolanos han utilizado a México como puente. ¿Por qué? Porque su objetivo principal ha sido el ingreso a Estados Unidos. Estos son los venezolanos, evidentemente, que no tienen visa americana y que obviamente la mayoría son venezolanos que, o sea, provienen no solamente de Venezuela, sino también de otras ciudades de Latinoamérica, por ejemplo, de Perú, de Colombia, de Ecuador, donde no les ha ido bien económicamente y quieren, se arriesgan y, bueno, pagan un boleto e intentan subir. ¿Qué pasa? Han habido restricciones en los aeropuertos. Primero empezaron con estas restricciones. ¿Qué hacían los funcionarios de migración? Todo aquel que era venezolano y que no tenía una reserva de un hotel que justificara la estadía como turista, porque ¿qué hacen los venezolanos? Bueno, entro como turista y voy a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado y solicito un refugio. Ese era el proceso, ¿no? Y bueno, esta institución en unos meses me da mi carta de reconocimiento como refugiado y de una vez la residencia permanente. De hecho, esta instancia está saturada porque
no solamente de venezolanos, también de centroamericanos, de gente que viene ingresando también por la frontera sur, pasando trocha. Entonces ya esta instancia está, o sea, ya estamos hablando de que era una instancia que mensualmente recibía unas 300 solicitudes en todo el país a más de 3.000 y 4.000. Incluso llegaron, por lo menos el año pasado, que fueron unas cifras escandalosas, y por eso es que el gobierno toma la decisión de solicitar visa para el ingreso de venezolanos para controlar aún más esto. Estaban ya por el orden de los 120.000 solicitudes anuales. Esas cifras ustedes las pueden constatar en la página de la Comar, que es Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, para que vean cómo ha crecido, o sea, el volumen de personas en solicitud de refugio. Evidentemente, México no da para tanto. Entonces empiezan a agudizar estas restricciones. También estas restricciones han dado pie a casos de corrupción por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué pasa? Que cobran hasta $1.500, $2.000 por dejarte entrar. Te dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, yo sé a lo que vienes, yo sé que tú te vienes a quedar, tú no te vienes aquí a visitar las playas de Cancún, tú te vienes a quedar al país o tu destino es Estados Unidos, pues me vas a pagar $1.500 y me vas a pagar $1.500 y bueno, te doy acceso, te doy entrada. Claro, la gente desesperada, porque quieren llegar, bien sea acá o a Estados Unidos, que es el destino realmente a donde quieren ir, los paga. Obviamente, pese a que, bueno, en el año 2020 el gobierno de López Obrador anunció o despidió a 1.000 funcionarios incursos en este tipo de delitos, porque, o sea, no solamente es el cobro, o sea, la corrupción, ¿no? Por dejarte entrar, es que también te tienen en lo que llaman los cuarticos, cuando a ti te retienen, hacinado, en algunos casos las aerolíneas, que son las responsables de darte alimentación hasta que tú seas regresado al país de origen, porque no es deportado, hay que hacer una acotación. Acá no se deporta. Cuando tú tienes una deportación es como una alerta roja donde ya tú no puedes volver a entrar a México por ninguna circunstancia. Esto es no admitido. Entonces a ti te regresan, entonces, pero mientras pasa en ese trance, antes de regresarte, a ti te meten en lo que se llaman el cuartico. Entonces, bueno, estás allí hacinado, no te permiten comunicación. En algunos casos te permitirán que hables un minuto con un familiar y le digas, mira, ¿qué pasó? No me dejaron entrar a México, estoy acá en el cuartico y espero a que me regresen al país en este caso, Venezuela, o del país de donde tú provienes, ¿no? Claro. Esto obviamente se ha acentuado no solamente con los venezolanos, también es bueno aclarar que también con colombianos, brasileros, de hecho, desde diciembre están solicitándole visa a los brasileros. ¿Qué pasa? Ahora, previo a la visa, también otro suceso o otro granito que conllevó a la solicitud de visa ya definitivamente para los venezolanos fue que, y llamó muy poderosamente la atención, fue que a partir del 1 de diciembre, la aerolínea Conviasa, que es una que todos conocemos, que es una línea del Estado venezolano, empezó a exigir como requisito, pero fue solamente esa aerolínea, fíjate lo curioso. Empezó a exigir como requisito el 1 de diciembre para los venezolanos que tú trajeras una carta de invitación, o sea, si tú no tenías reserva de hotel, pero tú te ibas a pasar las Navidades en casa de un pariente acá en México, tú tenías que traer la carta de invitación notariada. Normalmente la pedían sin, o sea, algunos, no era tampoco un requisito obligatorio. Algunos solicitaban, algunos funcionarios, no trae carta, si no tiene reserva de hotel, trae carta de invitación, pero te la pedían sencilla. ¿Qué tiene una carta de invitación? Bueno, simplemente los datos de la persona que te está invitando y una explicación que esta persona que te está invitando a ti a pasarte unos días en el país se hace responsable de tus gastos durante el tiempo que vas a estar allí. Es como una exposición de motivos. Okay. Entonces, bueno, están los datos de esta persona, el teléfono y tal, y qué sé yo. Ajá.
Bueno, normalmente no había tanto problema con eso. Empezaron a exigirla que tenía que ser notariada acá en México. Es decir, que si yo te voy a invitar a ti a que pases unos días en Navidad a mi casa, tú tienes que, o sea, yo tengo que notariar ese documento y enviártelo por DHL a Venezuela. Imagínate ese gasto. Eso salían como unos 3,000 pesos, o sea, como unos $150. Okay. Más el envío a Venezuela, que eso también lleva su tiempo. A mucha gente le agarró eso como un madrugonazo, porque gente que tenía pasajes de sus familiares para el 2 de diciembre, y esa medida entró en vigor el 1 de diciembre, y el 30 de noviembre es cuando esta medida la anuncian, ni siquiera un vocero oficial de Conviasa, sino en la página web de la aerolínea. Resulta muy curioso porque esta aerolínea, ya sabemos que es una aerolínea del Estado y que el gobierno de Maduro es amigo de ANLO. Yo creo que en esta movida de la visa juegan los tres gobiernos. Maduro porque no le conviene que más gente salga del país. ANLO porque también quiere poner su barrera, porque resulta que si permite más entrada de migrantes es un costo para él por parte del gobierno de Estados Unidos. Y obviamente el gobierno de Biden, que ya no le interesa que entre más gente, evidentemente, porque ya es un caos la frontera entre México y Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahora en enero? Fíjate tú, eso pasó en diciembre. A mediados de diciembre sale publicado en el DOF, que es el DOF, es el diario oficial de la Federación. Que es el diario oficial de la Federación, es como decir la Gaceta, la Gaceta de Venezuela, la Gaceta oficial en Venezuela. Tiene la misma, es el sinónimo acá, ¿no? Que está por aprobarse un acuerdo de solicitud de visa para los venezolanos. Y que ya estaba por aprobarse, todavía no tenía fecha. ¿Qué pasa? El 6 de enero anuncian de manera oficial que a partir del 21 de enero entraba en vigor la visa para los venezolanos. Una visa cuyos requisitos para muchos son muy difíciles de reunir. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la mayoría de las personas que se encuentran en Venezuela, a menos que tú seas enchufado, sí, a menos que tú seas enchufado, claro, pues viven de las remesas que nosotros le enviamos. Es difícil tú tener una cuenta en dólares que supere los $2,000. Claro. ¿No? O sea, eso nadie lo gana en Venezuela. ¿Y cuánto tú le puedes enviar a un familiar? No. O sea, es difícil que tú tengas en tu cuenta bancaria esa cantidad. Entonces, bueno, tienes que más o menos reunir esa cantidad de dinero. Claro, no es un requisito sine qua non, pero es como más respaldo para que te la aprueben. Tienes que tener, le piden a muchos que con los que yo he conversado, hasta 2 propiedades. No, que se me cayó el audífono. Hasta 2 propiedades con tu nombre, o sea, que tengas arraigo, lo que llaman un arraigo. El costo de la visa que no está costoso como tal, son $40, pero esos son los requisitos principales. Claro, que te implica tener otro, aunque no es tan cara la visa, te implica tener más dinero para otras cosas que son requisitos. Que son requisitos, por ejemplo, tener un negocio propio, claro. o si no tienes un negocio propio, pues un sueldo donde tú estés diciendo, mira, yo aquí estoy súper estable, ¿sabes? Entonces, bueno, y tú sabes cómo están las condiciones ahorita en Venezuela. ¿Qué ha pasado? Eso ha traído también un costo para las personas que están acá. ¿Por qué? Porque yo puedo, yo quiero ver a mi familia, un ejemplo, quiero traerme a mi mamá, quiero traerme a mi papá en el sentido de que ellos pasen un tiempo conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que ahora se complica más la situación, porque si también yo puedo solicitar una visa de reunificación, lo que llaman una visa de reunificación, está esta alternativa que es reunificación familiar. Igual me piden también yo tener una solvencia aquí económica. Claro. Que me diga que yo gane los ingresos suficientes como, o sea, para yo mantener a los que vienen para acá. Claro. ¿No? Entonces, sí, la situación es muy compleja. He conversado con algunos, por ejemplo, he conversado con una persona que de hecho también está en Perú, que me dice
Mira, Nati, o sea, es de una ONG, imagínate, es representante de una ONG y se la nega, o sea, no se la han aprobado, o sea, no le han dicho nada. Ella presentó toda su documentación. Mira, yo voy a una ONG, yo no me voy a quedar a México, aquí tengo mis cuentas bancarias aquí en Perú, tengo una estabilidad acá en Perú. No, de verdad mi intención no es irme a vivir a Estados Unidos ni a México, porque bueno, realmente esto es también por el flujo migratorio. Obviamente la principal causa fue por esto, ¿no? Para evitar el flujo migratorio hacia Estados Unidos y paralelamente otros países, no solamente México, sino enseguida Costa Rica y posteriormente Honduras, porque quién se va a querer ir a quedarse en Honduras. Pero como son rutas de migrantes, claro, aquellos migrantes que se van a pie, pues entonces tienen ese cerco, ¿no? Igualmente ya la gente, porque eso es lo que está impulsando esta visa, la migración, pues, de la gente que se venga caminando hasta acá, que los expone a cientos de peligros, como claro, fue el caso reciente de Mariné Castellano, que yo tuve la oportunidad de hablar con su esposo, que murió recientemente, hace como 2-3 semanas, en la selva de Darién, claro, muy ahogada, intentando cruzar la selva, y que fueron además atacados por un grupo delictivo durante el paso por la selva. Pues. Entonces, a esto es lo que tú te expones, ¿no? Entonces, también no están midiendo eso. Y también está afectando muchísimo a las personas que quieren reunirse con su familia, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con los que están aquí? La mayoría de los venezolanos que están aquí en México están como refugiados. ¿Qué pasa cuando tú tienes la condición de refugiado? Que tú no puedes regresar a Venezuela hasta que, por ejemplo, en este caso, el gobierno de Maduro caiga, porque se supone que tú estás acá con razones humanitarias, huyendo de un régimen que tiene los servicios públicos colapsados, que no te da garantías de salud y que es persecutorio. Entonces, obviamente, estas personas que están refugiadas no tienen posibilidades porque pierden el refugio, tan sencillo como eso, corren el riesgo de perder el refugio. Si tú eres refugiado y vas ahorita a Venezuela, corres el riesgo de que te lo, de que te lo quiten. Entonces, cuando tú ves a tu familia, entonces esa es otra cosa, si tú quieres traer a tu familia para acá, entonces tienes que también justificar un nivel de ingresos que te permita eso. Entonces, esa visa y también eso se demora porque migración tiene que validar esos ingresos, tienes que llevar cuentas bancarias, estados de cuenta, tienes que también llevar justificativos de las remesas que tú envías para allá. Entonces es muy engorroso, ese proceso puede tardar hasta meses en aprobarte esa visa. Entonces ves todas estas implicaciones, no solo para la gente que quiere ir a Estados Unidos, sino también para la gente que quiere reunirse con sus familiares, los refugiados que quieren ver a su familia. Se le complica aún más la situación. Claro. Natalia, quería yo preguntarte cómo está ahora la situación de la frontera, sobre todo. O sea, obviamente sabemos que todo este camino y desde Cápsula Migrante nosotros tampoco promovemos la migración irregular. Ilegal. Sí, irregular porque es complejo. O sea, sabemos que, como tú lo dices, hay gente que toma la decisión y bueno, creo que es una decisión bastante valiente el atravesar ciertos caminos, ciertos pasos, lo que pasó en Darién. O sea, son situaciones de verdad bastante complejas. Pero bueno, creo que como la vida, el mundo sigue y la migración, aunque impongan visas, impongan procesos, creo que de alguna manera eso lo que hace es promover más bien esta migración irregular de gente pasando por trochas o por caminos no habilitados, que bueno, de alguna manera no es que le van a decir, mira, la visa te impide ingresar al país, pero la gente va a seguir ingresando de todas maneras. Por eso te pregunto, o sea, ¿qué tal la frontera? Bueno, la frontera sur, te cuento más o menos, la frontera sur que es Tapachula, que es por donde la gente entra a pie, o sea, tanto centroamericanos como suramericanos, que es la vía que ahorita están tomando en virtud de que me están pidiendo, que la gente le están pidiendo visa de turista para ingresar. Obviamente la gente algunos ya descartaron, porque esa es otra cosa también. Antes de ir a ese punto quiero hacer un paréntesis, porque la página Mexitel, que es la página, de hecho tú ingresas ahorita y esa página nunca sirvió, nunca fue habilitada.
la página de solicitud de visa que se llama Mexitel para solicitar la cita ante la embajada mexicana allí en el caso de Venezuela, que queda en la avenida Río de Janeiro de las Mercedes. Pues esa página está caída. O sea, no hay forma de comunicarse sino a través de correos, a ver si ellos te responden. De hecho, hice unas pruebas, solicité información por el correo que ellos tienen allí, que ellos dejan, y nadie me ha respondido. O sea, eso es todo un tema. Yo no sé si es que hay que dirigirse hasta allá, hasta la sede. Algunos han ido hasta allá y para solicitar información sobre los trámites y pedir cita. Entonces, eso es un tema. Entonces, fíjate tú, ¿qué pasa? Eso obviamente obliga a la gente también a irse por los caminos verdes. ¿Qué pasa? La frontera sur, que es la frontera de Tapachula, que es por donde la gente llega, como te dije, llegan los centroamericanos provenientes de Guatemala, porque van así, subiendo por todo, o sea, Costa Rica, o sea, Honduras, Panamá, Costa Rica, y llegan a Guatemala, y de allí llegan a lo que es Tapachula, cruzan la frontera de Guatemala y llegan a Tapachula. Esa frontera está, o sea, todos los días llega gente. Es impresionante. La plaza principal de esa frontera parece un campo de concentración. Son decenas de migrantes que allí acampan a la intemperie. ¿Qué le solicitan? Allí hay una sede de Comar, de la oficina de la Comisión Nacional de Ayuda al Refugiado. Okay. Lo primero que hacen es llegar allí para que les den una especie de salvoconducto que les permitan circular libremente por el territorio mexicano para ellos llegar a Estados Unidos. Ellos lo que quieren es llegar a Estados Unidos. De hecho, los venezolanos que se están viniendo por allí, su meta es llegar a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Comar, como te digo, la capacidad de Comar no llega ni a 50 funcionarios en todo el país. La Comar tiene varias sedes en diferentes regiones de México. Una de esas es la que está allí porque es frontera. Entonces, ¿qué pasa? Algunos son perseguidos por el funcionario del Instituto Nacional de Migración que los deja retenidos hasta un mes. En especie de calabozos o hacinados, en galpones, en los centros que se llaman centros de detención migratoria, en esos sitios, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora nos vamos a la otra frontera, la frontera de Estados Unidos. De hecho, estuve conversando con un documentalista, ganador de premio Emmy, pues, sobre cómo está, porque él ha hecho, o sea, él está haciendo un trabajo allí interesante en la frontera. Yo no me he trasladado hasta la frontera de Estados Unidos, pero con él siempre estoy en conversaciones y me dice que es terrible la situación. Sobre todo pasa con los centroamericanos, cuando les niegan porque muchos se entregan después de haber pasado por cualquier cantidad de situaciones difíciles para poder llegar allí, porque no es fácil. También eres presa, porque yo he hecho testimonios de personas que han sido presas, de venezolanos, que han sido presas de las organizaciones delictivas que operan allí. Cerca de la frontera operan de acuerdo con datos de la unidad de patrulla fronteriza, cerca de 200 organizaciones delictivas. Que secuestran. ¿Cómo los secuestran? Te piden, a esta persona le pedían, dame $10,000. Tu cabeza vale $10,000, porque ellos juran que tú tienes familiares en Estados Unidos. Entonces, bueno, dile a tus familiares, toma, aquí está el teléfono, llama a tus familiares, dile que estás secuestrado, evidentemente, y que nos transfieran $10,000. Tu cabeza vale $10,000. Así le pasó a una familia integrada por papá, mamá y una niña. Ellos, bueno, no tenían familia en Estados Unidos, le rogaron, por favor, te suplicamos, te estamos diciendo la verdad. Después de 6 horas que lo tenían en cautiverio, lo soltaron. Pero eso sí, les dijeron, le tomaron 20,000 fotografías a todo el núcleo familiar. Y cuando los liberaron, les dijeron, ya tú sabes que si no, te tenemos vigilado. Si nos mientes, si descubrimos que nos estás mintiendo, vamos por ti. O sea, si de verdad tú tienes familia en Estados Unidos, vamos por ti. Entonces, fíjate tú
o sea, evidentemente todas estas mafias que se están tejiendo alrededor de todo esto, ¿no? Y que realmente opera. Entonces, ese es el panorama que se vive en la frontera. Personas que después de haber tenido este tipo de sacrificio, de haberse endeudado porque piden prestado, sobre todo los centroamericanos, que no tienen recursos, porque realmente se lo tuvieron que dar a las organizaciones delictivas, los maras, por ejemplo, que les tuvieron que dar su dinero porque son organizaciones, tuvieron que salir del país porque todos los días los extorsionaban. Entonces, una vez que logran llegar hasta allí, son regresados. No los dejan. Entonces, ¿qué hacen algunos? Dejan a sus niños allí también que caminen. Se desprenden de los niños. Entonces, son realidades muy duras que se viven. Claro. Y los albergues allá en México, con el programa Quédate en México, están también saturados. Claro, sí, esa era justo otra pregunta que yo quería hacerte, ¿no? Porque de alguna manera el migrante cuando sale del país que salga, ya sea venezolano de Venezuela, Perú, Ecuador o los centroamericanos, supongo que cuando llegan a México se enfrentan o bueno, buscan de alguna manera alguna organización que les ayude, ya sea para que ellos se queden en el país, si es que es su decisión, o mientras llegan hasta la frontera con Estados Unidos para después cruzar, ¿no? Pero sí, bueno, porque fíjate tú que ahorita está lo que es el programa, que era el que había puesto, porque es que el tema es que Biden había dicho que no, pero saben que como ya mucha gente se le ha saltado, o sea, como quien dice, ha brincado ya para el otro lado, dice, bueno, no, vamos a retomar el programa de Trump, que es el programa Quédate en México. ¿Qué implica este programa de Quédate en México? Que tú te tienes que quedar en México hasta que un juez evalúe tu caso y pues decida que tú tienes, pues, reúnes las condiciones para solicitar el asilo. Entonces, mientras surge esta espera, ¿dónde te quedas? Entonces, bueno, los albergues están saturados y aquí hay un problema, que aquí tú no puedes, aquí nadie te da trabajo si tú no tienes papeles. O sea, aquí la situación es más compleja incluso a nivel laboral, más compleja que la de Estados Unidos, porque en los Estados Unidos tú llegas a Estados Unidos y en cualquier restaurante, si no estás regularizado, te contratan. No importa, te subpagan, no tienes derecho seguro, no tienes, pero consigues trabajo. Tienes más probabilidades. Aquí son mínimas las probabilidades de que te den un empleo, así sea trabajando en una fonda, porque las autoridades de migración pues cobran multas excesivas a los comercios y empresas que contraten a personas que no tengan papeles. Claro, es complicado. Es muy complicado. Sí, sí. Natalia, un poco para también, digamos, como tener claro ese proceso, porque hablábamos hace ratito acerca de los requisitos que necesitan bueno, específicamente los venezolanos, porque la visa es para ellos, para solicitar esta visa, valga la redundancia. ¿Cómo es el proceso? O sea, me dijiste que la página no funciona, es por esa página donde tienes que Sí, hacer. ¿qué pasa? Exacto, tú tienes que solicitar, ¿qué te dice cuando tú ingresas? Porque ¿dónde consigues tú los requisitos? En la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores o en la página de la Embajada de México, ¿no? Allí te van a decir todo lo que necesitas para la visa. Entonces, tú entras a la página y, uno de los requisitos es que tú tienes que solicitar primero la visa en una página, se llama Mexitel, así, tú googleas Mexitel y te aparece, solicitud de cita. ¿Qué pasa? Que esa página nunca la habilitaron. O sea, yo nunca vi a alguien que, mira, yo pude entrar. Y no está habilitada. Tú entras y está habilitada para otros tipos de visas que no es esa, que te piden un NUT, ¿no? Un registro especial. Entonces, pero para la visa de turista, nosotros pensábamos que, bueno, era porque, bueno, recién la había, porque ese fin de semana yo estuve, el fin de semana cuando entró en vigor lo de la visa, yo estuve muy pendiente entrando a la página, yo dije, bueno, como está recién, pues dada de alta o entrado en vigor esta medida, yo dije, bueno, debe ser que apenas la están actualizando y eso. Pero mira, ha pasado más de un mes. Ya estamos a 1 de marzo. 1 mes y 10 días de que entró en vigor esta medida y nadie ha podido, lo que me cuentan unos
uno que voy a desarrollar una historia también con eso, sobre todo una pareja que fue porque ellas venían acá a un campeonato deportivo. Entonces Ok, ellos hablaron con la Federación Deportiva, o sea, ya era una visa especial, pues que ellos venían para una competencia. claro. Entonces ellos me dicen que hablaron con la federación de hecho se movió, hizo una carta para que ellos, me dijo, pudimos porque, bueno, tocamos las puertas en la embajada, entonces solicitamos la cita por allí. Pero algunos me dicen que tampoco por la embajada atienden. Están atendiendo, o sea, entonces yo por lo menos yo les escribí un correo y no me lo han respondido. Es muy difícil. Yo creo que también esto es una estrategia para desgastar, para que la gente desista. Y está el caso de esta persona que te estoy reseñando, que tiene un ONG en Perú, que viene para acá a hacer una investigación con los migrantes, que está justificado su ingreso al país y no le han aprobado la visa. Me dice que va a solicitar otra cita por el consulado de México en Perú, Ok. porque esto lo tiene que hacer es en el consulado de México en Perú. A otra cita, otra vez entregar documentos a ver qué le dicen, porque es que me dicen, no me escriben al correo, llamo y no me atienden, o sea, ¿Y no tienen y cómo le respuesta. notifican la negativa de la visa? La negativa, se supone que esto es un proceso que es rápido, por lo menos cuando yo solicité mi visa de trabajo, a mí al día siguiente, o sea, te la aprueban el mismo día, tú escoges te ponen un calendario, Ok. ¿no? Entonces tú escoges la fecha. Entonces, no debe, o sea, la fecha, bueno, tal. Entonces tú llevas los documentos porque se supone que una empresa contrata mis servicios para acá en México. Entonces, vienes con la carta de trabajo, cuánto vas a ganar de sueldo, o sea, la oferta laboral, ¿no? Vienes con tu oferta laboral y la consigna. Entonces, cuando tú la consigna, eso te someten a una entrevista, las razones por las cuales tú viajas a México, cuánto aspiras, cuánto es el sueldo, cuánto es la oferta, tal, qué empresa, de qué se encarga la empresa, y así es con la visa de turista. O sea, que cuántos días vas a pasar, tienes familia allí, o los vas a ver, no sé qué, los vas a visitar, cuántos días te vas a quedar, traes reservación de hotel, todo ese tipo de cosas evalúan, ¿no? Cuánto llevas en efectivo, cuántos dólares llevas, en el caso de no oferta de trabajo, sino en el caso de la visa de turista. Claro. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar allá? Ok, no debería, o sea, al día siguiente por lo menos a mí me la aprobaron. Bueno, sí, chévere, respondiste bien, no sé qué. Vente al día siguiente, te la estampas y tienes que depositar en bolívares, o sea, esos $40 los depositas en bolívares en una cuenta del Banco Mercantil que está allí en el Centro Comercial Tolón. O sea, la visa la pagan después de que te la aprueban. Sí, claro, primero te la tienen que Ah, aprobar. ok, pensé Entonces que... tú la llevas, no, tú vas al banco, mm, ese es el procedimiento. ok, ok. Tú vas al banco, entonces depositas eso en divisas, en ese bolívares, en este caso eran en bolívares, me acuerdo que fueron 120,000 bolívares en la época, en el 2017 cuando yo la pagué. Entonces llevas eso, después entregas el voucher y ya te dicen, vente mañana, porque mientras el estampado, eso tardan 2 días. Ponte tú Claro. que ahorita con la visa se pueden tardar, a esta persona le dijeron 20 en 10 días, total que en 10 días, o sea, en 10 días te damos respuesta. Han pasado los días y no le dan. En Claro. cambio, su esposo, que es empresario, se la aprobaron. Entonces están así. O sea, no hay Unos criterios establecidos unos para eso. criterios claros establecidos, ¿no? Entonces el esposo sí, o sea, al día siguiente, o sea, fue una cuestión como me la aprobaron a mí, que fue la Claro. laboral, o sea, al día siguiente que él demostró sus cuentas, no sé qué, voy por razones de negocios, esto y el otro, chévere, Claro, aprobada. claro, claro, sí, es una situación, bueno, tremenda, de verdad. Allí, Sí. por el tiempo, les permito, o sea, si quieren ustedes hacer alguna pregunta, si quieren saber algo sobre todo este proceso, pueden abrir sus micrófonos, lo habilitan o me levantan la manito o escriben su pregunta por el chat y nada, ahí está abierto para que puedan Respondemos. preguntar, sí. Y aprovechen a Natalia que está ahí acompañándonos Ujú. en esta actividad hoy. Creo que Oscar tiene el micrófono abierto, no sé si va a decir algo.
Bueno, yo también quería hacer una pregunta, perdón que llegué un poquito tarde, también estaba en otra reunión. Hola Natalia, un placer conocerte. Un placer, Pierina. Sí, sí, ¿qué Pierina, un tal? placer. Bueno, yo quería saber, bueno, dos cositas. La primera era, ¿qué pasa cuando el migrante ya llega a Estados Unidos? O sea, lo retienen y si lo sueltan así tan fácil. Y lo segundo es, porque a veces también las personas me han preguntado, ¿por qué cuando se le pregunta a otro migrante cuando ha cruzado la frontera no dan como muchos detalles? O sea, no sé si hay un tema allí, obviamente, de confidencialidad entre el migrante y el tratante o coyote en este caso, ¿no? Me gustaría saber esas dos cosas. O sea, ¿te Gracias. gustaría saber cómo es entre el migrante y el coyote, dices tú, la negociación? No, sino porque no dan tanta información cuando otras personas también le preguntan. O sea, como que no describen muy bien cómo fue su travesía, qué tuvieron que hacer. Bueno, con respecto a la primera pregunta, que es la de, bueno, normalmente tú llegas a Estados Unidos, la gente se entrega, te reciben las autoridades migratorias, te tienen como en un centro de detención, algunos son a veces son en carpas allí cerca de, por ejemplo, en el caso de Río Grande, que instalan en esa zona o te llevan a un centro de detención hasta que un juez decide cuál va a ser tu situación, ¿no? Esto puede tardar días, como puede tardar meses, dependiendo del caso de cada persona, ¿no? Obviamente, cuando tú pides en Estados Unidos asilo, acuérdate que es por razones políticas. Y eso lo he hablado mucho con abogados migratorios que he entrevistado allá en Estados Unidos, que mucha gente a veces, o sea, obviamente no procede, ¿por qué? Porque, o sea, a ti no te van a dar asilo si tú vienes a decir, no, es que, bueno, en Venezuela, eh, pues no hay escasez o los servicios colapsaron, no se puede vivir porque es una Venezuela dolarizada, hay inseguridad. Entonces, evidentemente eso no es causal para darte un asilo más que todo es por razones políticas, si fuiste víctima de persecuciones políticas, si fuiste víctima o por motivos religiosos, si fuiste perseguido, por lo menos yo tengo un caso de un primo mío que está allí, todavía no le han dado respuesta a su asilo, pero es porque, bueno, su esposa sí fue perseguida por los colectivos cuando vivían en Venezuela, de hecho, bueno, su hermano estuvo preso. Entonces, sí hay una razón por la cual tú puedes solicitar de peso, porque puedes solicitar el asilo. Entonces, bueno, eso lo evalúan el juez y, bueno, mientras te quedas, o sea, en México o te quedas allí hasta que resuelvan tu situación y después, bueno, si deciden, bueno, no, tú te regresas, ¿no? Obviamente, las personas que tienen, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, si tengo otra nacionalidad, por ejemplo, lo más probable es que sean rechazados. O sea, otra nacionalidad, no, otra residencia. Por ejemplo, yo vengo de Perú, un ejemplo, y tengo un tercer país. Entonces, en Perú yo soy residente permanente, por ejemplo. Entonces, bueno, voy para Estados Unidos porque en Perú no me fue bien, es válido, pero hay muchas probabilidades de que te rechacen. ¿Por qué? Porque tienes un tercer país donde no hay ese tipo de problemas que hay en Venezuela y por ende, pues el mayor número de casos es que no te aprueben el asilo. Con respecto a la segunda, vuélveme a formular la segunda pregunta. No, era más que todo de por qué a las personas les cuesta decir cómo fue su trayecto, su Mucho travesía. es por miedo. A mí, yo me he contado porque yo hago mucho testimonio, ¿no? Yo cuento mucha historia, yo relato mucha historia mi trabajo es más que todo contar historia, ¿no? Y hacer investigaciones más que todo cualitativas. Les da miedo mucho porque, por ejemplo, contar sus experiencias por miedo a que los deporten. Aquí hay mucho miedo también, por ejemplo, con el tema aquí de la visa y otras injusticias que se están viviendo a nivel legal. Por ejemplo, el caso de la naturalización que se dieron un postín para abrir los procesos de naturalización acá en México y hay muchos venezolanos que quieren naturalizarse. Se ha hablado de introducir amparos para agilizar esos procesos y la gente le da miedo.
Aquí hay mucho miedo, miedo de que lo denuncien, de que los deporten, porque no hay motivo para deportar si tú quieres, si hay lentitud en el proceso de naturalización de hacer una protesta o una nota de protesta con un grupo de abogados, un grupo nutrido de venezolanos afectados por esa situación, les da miedo porque tienen miedo de que los regresen, tienen miedo de esas mismas organizaciones. Por ejemplo, esta persona que a mí me declaró que fue secuestrada por este grupo que le apodan la mafia, obviamente ese cuento me lo echó en el anonimato. Y eso lo hice en la web y lo saqué, pero obviamente sin fotos, sin material ilustrativo, porque obviamente pues no se pueden exponer, porque es un riesgo. A él le tomaron fotos, estas personas pues siguen a la gente. Acá las mafias están muy bien organizadas, entonces hay ese miedo. Gracias, Natalia. Ahí Jessica tiene la manito arriba, adelante, Jessica. Jessica, qué bueno verte. Nosotros nos conocemos. Ah, bueno. Somos amigas, qué bueno verte por aquí. Jessica siempre nos apoya y... No, Jessica, tan linda. Excelente también. Contenta que estés por estos espacios porque hace falta seguir difundiendo este tipo de información. Y bueno, la iniciativa de los chicos de la cápsula, tanto de Héctor como de Perina, pues va para arriba. Yo quería preguntarte, a propósito de lo que estás hablando ahorita, mencionando del miedo que se tiene de dejar a la vista este tipo de testimonio y cómo logras tú escudriñar en un buen trabajo periodístico donde se está plasmando estos testimonios, pocos que salen, la verdad, de luz pública. ¿Qué pasa con las autoridades venezolanas? O sea, nadie nos representa en México. O sea, Lastimosamente no. Pareciera que no hay nadie, ¿no? Que el venezolano está a la deriva y que no hay nadie que saque la cara por ello. Las organizaciones internacionales o las nacionales de venezolanos allá en México, porque pareciera que no hay nadie, Nati. Tú que estás más allá al frente de esa realidad, ¿qué nos puedes comentar aquí en el Perú? Fíjate, te comento. Es verdad lo que tú dices. Yo catalogaría esto como que nosotros estamos en una situación de desamparo. Primero porque, bueno, acá la población migrante, te voy a hablar ahorita de números, acá la población migrante en total, contando venezolanos, haitianos, otros sureños y el resto de centroamericanos que han podido ingresar a México, no llega, o sea, llega a duras penas a 1 millón. Somos un país con una población de más de 100 millones de mexicanos. Entonces, ya por ahí somos el 1%, contando con todos los migrantes, los otros migrantes. No hacemos bulla, no somos prioridad. Aparte que no generamos votos. Ya por ahí, ¿no? O sea, no generamos votos para los gobiernos. Otra cosa, aquí hay organizaciones venezolanas muy pocas, porque no somos tantos. Realmente en México somos en cuantía, somos, de acuerdo a la última estadística de RB4, somos 100.000, 102.000, ¿no? No llegamos a los 100, ni siquiera a los 105.000 venezolanos. Entonces, sí hay organizaciones, o sea, las organizaciones que existen, por lo menos de venezolanos, o sea, no tienen recursos. Hay una que sí que está en Cancún, que funciona muy bien porque recibe recursos del ACNUR, y de hecho, ahorita están en un proyecto bellísimo de construcción de un albergue, no solamente para venezolanos, sino para todos los migrantes que llegan a Cancún y no tienen dónde ir, ¿no? Entonces, sí ha adelantado cosas muy buenas esa organización. Pero está en Cancún. El resto, de hecho, me llamó mucho la atención que con el tema de la visa solamente 2 organizaciones hicieron un pronunciamiento. Y no hubo más. 2 ONG hicieron un pronunciamiento formalmente. Y que pues lo sacaron en sus páginas y en el Twitter. Pero no hubo más.
diciendo obviamente las consecuencias, que esto lo que va a traer es obviamente lo que va a promover es la migración irregular, obviamente más peligros para los migrantes y entre otras consecuencias negativas que esto está trayendo, también, también lo que significa lo que comenté, lo que significa el impacto negativo que significa para las familias que están acá en calidad de refugiadas, que no pueden ir a Venezuela y ahora se les complica aún más traer a sus familiares por esta causa. Entonces, eso es lo que ha habido, o sea, de verdad no hay un peso, no hay una movilización. Muchos dicen, bueno, es que estamos en épocas de pandemia, pero no hay algo contundente, una medida contundente por parte de las organizaciones que están acá sobre nosotros. Yo te digo, o sea, de hecho, en estos días yo no sabía qué decirle, porque tengo también una familia que me llamó, que tengo el caso que lo voy a publicar en estos días, la semana pasada, de Tapachula, que llegó por Tapachula. Y me está diciendo, mira, nos quedamos sin dinero. Estamos aquí en Tapachula. Queremos seguir avanzando, queremos ir a Ciudad de México y después seguir avanzando hasta llegar al norte. Y porque eso también su objetivo es ir a Estados Unidos, pero nos quedamos sin dinero. Nos botaron de la pensión, ya pagamos la pensión, porque también, o sea, la gente se aprovecha allá en las fronteras, en los pueblos fronterizos. Entonces te cobran por una habitación sin nada, de 3x2, que no tiene ni siquiera un colchón, 250 pesos, 300 pesos por día. Y puedes nada más ir de 9 de la noche a 9 de la mañana. De las 9 de la mañana tengas que irte no sé a dónde a pasar el día. Entonces, fíjate tú la situación de desamparo que hay. Y muchos albergues, como te estoy diciendo, que no son bueno, que adoptan a todos, a migrantes de varias de las nacionalidades, también están full, porque de verdad que trabajan mucho con las uñas. No cuentan con mucho apoyo gubernamental. Sí, si no hay organizaciones tampoco es un poco más complejo de que puedan visibilizar lo que están atravesando y lo que están pasando los migrantes, aunque quizás hay esfuerzos que se hacen, sí, hay qué sé yo, de ACNUR, pero donaciones de empresas. Claro, pero se necesita de todas maneras más. Que le hice, que se llama aquí en Ciudad de México, que tiene una labor hermosa, que se llama Casa Tochán. Ellos más que todo han recibido, hay pocos venezolanos, pero han recibido más que todo centroamericanos. Y me dice la directora que bueno, que la mayoría del apoyo llega por mano privada, porque bueno, tienen alianzas con empresas, con comercio, entonces esto les dan, y también han tenido que también luchar en contra de los vecinos, porque a los vecinos no les gustan los migrantes. Claro. Es complejo. Ha sido también otro problema, es complejo. Sí. No sé si alguna persona más, gracias Jessica querida por tu pregunta, no sé si alguna persona más quisiera hacer una pregunta o un comentario, sino para ya ir cerrando nuestra actividad. Creo que todo está bien hasta ahora. Si no activan sus micrófonos o no escriben, ahí les dejé por el chat la historia, la página, perdón, de la que Natalia es editora, para que puedan ustedes allí revisarla. Publica también información migratoria, que es importante. Si bueno, en medio de todo tienen la intención de ir a México, pues puedan informarse a través de esta página, puedan también obtener está los recursos. el Instagram, que por allí se activan los likes, que yo hago likes semanales. Okay. Y también posteos de material informativo sobre todos los procesos acá. Ya, ahí está la página el usuario de Instagram, que es @es.palante. Punto palante, ajá. Ahí en Facebook estoy como, exacto, dale. En Facebook estoy también con Espalante en Facebook, y la página web que es ahí es donde desarrollo más los trabajos de investigación, que es www.espalante.com. Ya, buenísimo. Bueno, como de verdad ya ahora nadie más va a tener una pregunta, igual el video lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube.
al que se pueden suscribir, pueden sumarse, pueden compartir el contenido que también nosotros publicamos en esta plataforma, obviamente para informar a la comunidad migrante venezolana que está en América Latina, que está en Perú, para que puedan tener recursos útiles, puedan estar informados y hacer sus procesos migratorios informados, que es lo que nosotros buscamos como Cápsula Migrante. Gracias por sumarse a esta actividad del Club de los Capsuleros. Natalia, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Estoy seguro que te voy a escribir después para que podamos Estamos tener acá a la actividad. orden. Mi amor, muchísimas gracias a ti, a los que estuvieron acá, los panelistas, Pierina, a mi amiga Jessica, un abrazo y un beso, a Ariana Alemán que veo por acá y a otros más que estuvieron acá compartiendo en esta sala. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad y acá estoy a la orden. Para lo que necesiten y lo que quieran pues preguntar y hacer un live, pues estoy acá a la orden para ustedes. Seguro, seguro. Muchas gracias por eso, Natalia, y bueno, será hasta una próxima oportunidad, seguro que sí. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego.